¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales, nuevamente por invitación de la Miss Ana. Vamos a desarrollar el curso de personal social correspondiente a la semana 17, ¿ok? Esperando que hayan tenido unas buenas vacaciones, ¿no? Para que puedan reflexionar, de repente por ahí descansar un poco, ¿no? Tomar un stop, un alto a las clases y poder iniciar nuevamente con fuerza. Muy bien. Vayamos entonces a hablar el día de hoy del tema llamado desastre. ¿Qué será un desastre? ¿Por qué será ocasionado? ¿Sí? ¿Con qué estará relacionado también? Porque muchas veces en las noticias escuchamos una gran cantidad de desastres que ocurren a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son aquellos tipos de desastres específicamente que ocurren en nuestro país. ¿Ok? Muy bien. Antes de empezar, chicos, vayamos a definir algo muy importante, un fenómeno natural, ¿sí? Cuando hablamos del fenómeno natural, hacemos mención al concepto del cual se refiere un cambio que se produce en la naturaleza. Cuando hablamos de fenómeno, siempre lo vamos a relacionar con la palabra cambio, ¿sí? Y esta se va a producir en la naturaleza. Un fenómeno natural va a ser todo tipo de cambio, ¿sí? Específicamente que ocurra en la naturaleza. Además, son los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones, ¿de acuerdo?, que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana, tales como por ejemplo epidemias o condiciones climáticas, también llamados desastres naturales, entre otros. ¿Correcto? ¿Quiere decir que el fenómeno natural es parte de los desastres naturales? Correcto. ¿Sí? Actualmente estamos en una pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Es un fenómeno natural, ¿correcto? Las epidemias también lo son. De igual manera, las condiciones climáticas. ¿Bien? Básicamente ello, ¿correcto? Bien. Ahora, el concepto de desastre natural vendría a ser el mismo fenómeno natural, ya que esta ocasiona daño y destrucción, ¿sí? Un desastre natural es lo mismo que un fenómeno natural provocado por la madre naturaleza, ¿correcto? Esta va a ocasionar daños y destrucciones de diversas magnitudes, sumado fundamentalmente a la acción indirecta del ser humano. Quiere decir que en un desastre natural no puede intervenir la mano del hombre, es decir, no es provocado por las personas. ¿Sí? En este caso, las acciones que puedan ocurrir, tanto como las pérdidas, no son responsabilidades del ser humano. Quiere decir que es provocado por la naturaleza. De estos tenemos, por ejemplo, el terremoto, el tsunami, llamamos también el maremoto, la erupción volcánica, el alud, entre otros, ¿no? Por ahí de repente en nuestro país ocurren muchos desastres naturales, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, que ocurren desastres muy fuertes, muy catastróficos, ¿verdad? Como por ejemplo los huracanes, los tornados, ¿no? Imagínense qué pasaría en nuestro país si ocurrieran estos desastres, ¿correcto? Muy bien. Vayamos ahora entonces a ir definiendo un poco qué es lo que ocurre o qué tipos de desastre ocurre en nuestro país. En el Perú existen diversos fenómenos naturales como lluvias torrenciales, sismos, sequías, vulcanismo. Cuando estos fenómenos afectan la vida, la salud y la economía de las personas se convierten en un desastre. Todo aquello fenómeno que provoque pérdida, ya sea material, ya sea pérdidas humanas, ¿no? O por ejemplo, afecten a la economía, se denomina desastre. El fenómeno y el desastre son eventos no frecuentes y en muchos casos ocurren de manera sorpresiva, ¿sí? Quiere decir que de un momento a otro puede ocurrir un desastre, ¿no? Bien, eso básicamente ocurre en nuestro país. Es importante conocer cuáles son los fenómenos más frecuentes que se pueden presentar en el lugar donde vivimos, para saber qué hacer antes, durante y después de sucedido el fenómeno, ¿sí? De sucedido el desastre. Cuando la población no se encuentra preparada para actuar adecuadamente, pueden producirse muchos daños materiales y pérdidas de vidas humanas.
¿correcto? Es por esa razón, por ejemplo, ¿no? El desastre natural del sismo. Sabemos qué ocasiona un sismo. Entonces, al saber qué es lo que ocasiona, ¿correcto? Nosotros debemos estar preparados para poder responder adecuadamente ante este sismo, ¿sí? Eso nos quiere decir la importancia de saber prepararnos antes de que pueda ocurrir un desastre catastrófico. Bien. Luego, los desastres también pueden ser ocasionados por la acción del hombre. Aquí tenemos los llamados desastres artificiales, ¿no? Lo que le llaman los provocados por la mano del hombre. Por ejemplo, derrame de minerales, explosiones, pirotécnicos, incendios, entre otros, ¿no? Básicamente los incendios que ocurren por la mano del hombre, ¿no? De forma muchas veces ocasionada, ¿no? Muchas veces ocasionada por irresponsabilidad de algunas personas y algunas veces, pues, ¿no? Producto del descuido de las personas. ¿Bien? Muy bien. Vayamos ahora a definir algunos desastres que ocurren en nuestro país, como por ejemplo las sequías, ¿no? Ojo, hay que distinguir aquí. No es sequías, es sequías, tildada en la I, ¿verdad? Y proviene del término seco, ¿de acuerdo? Sequías son aquellos fenómenos causados por la falta de la lluvia. Cuando la sequía es muy fuerte, origina y causa problemas en los suelos. Los campos de cultivo se secan, se arruinan las cosechas enteras, los pastos desaparecen y el ganado muere de sed y hambre, ¿no? Esto es básicamente lo que ocurre cuando, por ejemplo, ocurre el fenómeno del Niño, ¿no? En gran parte de nuestra zona costeña, ¿sí? Ocurre por temporadas la sequía. Y eso es un desastre que ocurre en nuestro país. Falta de agua, producto de falta de lluvia, ¿sí? Ocasiona que se malogren, se arruinen las cosechas, los pastos, el ganado y entre otros. ¿De acuerdo? Importante entonces ver el problema de la sequía. Bien. Ahora vamos a las inundaciones. Eso básicamente en verano, ¿no? Ocurre en verano, ya que crece el caudal de los ríos debido al incremento de las lluvias, ¿no? Por ahí algunos desbordes de los ríos ocasionan inundaciones, ¿no? En la imagen podemos ver una ciudad, ¿no? Inundada prácticamente por el desborde de un río. Cuando ese caudal se desborda, se dice que hay una inundación. Básicamente, las inundaciones destruyen viviendas, carreteras y cultivos, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Básicamente la destrucción de viviendas, de bienes materiales. Ok. Vayamos ahora a hablar del vulcanismo. Esto generalmente no es tan común en nuestro país, ya que no tenemos muchos volcanes, pero sí ocurre por temporadas, básicamente en Arequipa, ¿no? Tenemos ahí el volcán del Misti, por ahí. El vulcanismo ocasiona y provoca la actividad volcánica. Bien, es ocasionado por un volcán, ¿sí? En algunos casos, la lava emitida por el volcán puede llegar a centros poblados, causando muchos daños a la población. ¿De acuerdo? Felizmente, en nuestro país no tenemos erupciones volcánicas, ¿no? Desde hace buen tiempo, ¿no? Pero debemos estar preparados siempre, ¿no? Especialmente a las personas que viven cerca a un volcán, ¿no? Por ejemplo, el volcán Obinas, ¿no? Un volcán que produce, pues, erupciones, felizmente no de lava, sino de humo, de tizne, de ceniza, ¿no? Pero bueno, de igual manera causa ciertos daños, ¿ok? Por así mencionarlos, en Uruguay, me parece, hace 2 años, ocurrió pues una erupción volcánica, ¿verdad? Y eso provocó grandes pérdidas, no solamente materiales, sino también humanas, ¿no? Porque empezó a erupcionar el volcán y de esa manera destruyó las ciudades producto de las lavas. Muy bien, tenemos entonces ahí el vulcanismo. Vayamos ahora a hablar del deslizamiento o los deslizamientos. Esto generalmente ocurre en la sierra, ¿no? En las carreteras altoandinas. Ocurre por el movimiento de tierra, roca y agua desde una zona alta hacia una zona más baja.
Se produce por las fuertes lluvias, ya que éstas debilitan, ¿no?, los terrenos. Y en nuestro país la forma más común es el huaico, ¿de acuerdo? Quiere decir que el huaico también es un deslizamiento, básicamente de lodo y agua, ¿sí? Lo que viene arrastrando el agua, producto de las intensas lluvias en las alturas, provoca el deslizamiento, ¿de acuerdo? El huaico o llogya, ¿sí?, que es una violenta avalancha que viene con gran cantidad de barro y piedras. Esta destruye todo lo que está a su paso, ¿no? Básicamente el deslizamiento o el huaico que hemos visto en el 2017, por ejemplo, ¿no?, producto del fenómeno del niño costero, provocó también pues grandes pérdidas materiales y también algunas humanas, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces los deslizamientos. Y por último vamos a hablar de los sismos, ¿no?, que básicamente son movimientos bruscos en la corteza terrestre, las cuales son poco intensos como los temblores y también más fuertes como los terremotos. Hay que tener ahí diferenciar, ¿de acuerdo? Hay que tener que diferenciar. Los más intensos son terremotos, los poco intensos son los llamados sismos o temblores, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso, los terremotos pueden causar daños materiales como vidas humanas, ¿sí?, pérdidas materiales, edificios, destrucción de hogares, ¿correcto? Pero básicamente, cuando ocurre un terremoto, también afecta a nuestro mar, ¿sí?, ya que cuando el sismo se produce en el mar, se forman olas inmensas que son muy destructoras. Y cuando llegan a la costa, ocasionan el llamado tsunami o maremoto, ¿correcto? Quiere decir que producto de un terremoto, ¿sí?, ocasiona un tsunami, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos el sismógrafo, ¿no?, instrumento que mide pues las ondas sísmicas, ¿no? Cuando las ondas son pequeñas, la magnitud es menor, mientras que de repente por ahí el gráfico es más amplio, ¿sí?, la magnitud del sismo es mucho mayor, ¿de acuerdo? Importante entonces tener en cuenta el desastre llamado sismo. Y por último tenemos algunos desastres provocados por la mano del hombre, ¿no?, o desastres por obra del hombre. Por ejemplo, la contaminación ambiental, que básicamente es la destrucción que el hombre provoca en el ambiente, ¿no?, al contaminar el aire, el agua y el suelo, ¿sí? En tiempos de pandemia, por ejemplo, cuando estábamos en la cuarentena, la contaminación ambiental disminuyó, ¿no?, drásticamente a favor de la naturaleza, y eso era muy bueno, ya que el hombre no contaminaba mucho. Pero nuevamente se volvió a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿de acuerdo? Y se empezó nuevamente a contaminar, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad?, que ocasionemos un desastre a nuestra naturaleza, ¿correcto? Fíjense cómo es el ciclo vital, ¿no? Nosotros ocasionamos los desastres también, muchas veces directamente, ¿no?, algunas indirectamente, pero ocasionamos un gran daño a nuestra naturaleza. Entonces la contaminación ambiental también es un desastre provocado por el hombre. Luego tenemos la deforestación, ¿no?, que ocurre cuando el hombre, sin ningún tipo de control, corta los árboles de un bosque para aprovechar su madera, ¿correcto? Ahí en la imagen, por ejemplo, tenemos una deforestación de un bosque, ¿no?, para aprovechar la madera. Si bien es cierto, la industria maderera, ¿no?, en nuestro país es altamente demandada, pero esto rige por varios controles, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio nos enseñaban, ¿no?, si cortas un árbol, ¿sí?, para de repente producir una mesa, una silla, debes sembrar 2 árboles, ¿correcto? Cosa que cuando quieras cortar nuevamente, ¿no?, luego de un tiempo, ese árbol ya haya crecido, ¿no? Y de esa manera no destruimos el hábitat ni el ambiente en la naturaleza, ¿correcto? Muy bien, entonces es importante ahí las consecuencias que debemos tener en cuenta, ¿no?, por los desastres provocados por el hombre. Bien, en el siguiente mapa tenemos, ¿sí?,
algunos desastres, ¿no?, que han sido provocados por la naturaleza y también por la mano del hombre. Por ejemplo, en el año 2000 ocurrió un derrame de mercurio en Cajamarca, ¿sí? Y esto fue recogido por los pobladores. Muchos de ellos se enfermaron por envenenamiento producido de este derrame llamado mercurio, ¿no? Fue un desastre provocado por la mano del hombre, ¿correcto? Entonces el derrame de mercurio en Cajamarca es un desastre provocado por el hombre. Luego tenemos el terremoto en el sur del Perú, ¿sí? El terremoto en Pisco en el año 2007, ¿no? Tuvo una duración de 2 minutos, un terremoto de 7,9, que se situó en la costa central del país, a 45 kilómetros de Chincha. Fue un terremoto muy devastador, ¿no? Quizás ustedes todavía por ahí no nacían, ¿no? 2007, ¿sí? Pero sus papitos les pueden comentar de que fue un terremoto muy fuerte, ¿no? Un sismo muy fuerte, del cual muchas personas no se pueden olvidar. Bien. Luego tenemos en el año 2001 un gran desastre también ocasionado por la mano del hombre, básicamente por la imprudencia, ¿no? ¿Qué pasó? El incendio en Mesa Redonda, ¿no? En diciembre del 2001 se produjo un voraz incendio que desapareció un conjunto de negocios. Bien, el incendio entonces en Mesa Redonda ocasionó grandes pérdidas humanas, ¿no? Producto de explosión pirotécnica, ¿no? Quiere decir que empezaron a reventar los pirotécnicos, ¿no? Los cohetes por ahí, los artefactos pirotécnicos, ocasionando un voraz incendio donde murieron cerca de 300 personas, ¿no? Otras desaparecieron y otras personas quedaron gravemente heridas, ¿no? Un desastre provocado por la mano del hombre, del cual el país tampoco se podrá olvidar. Bien. Y por último tenemos en mayo del 2006 el volcán Ubinas entró nuevamente en actividad. Esto hizo necesario la evacuación de las poblaciones aledañas, ¿no? Lamentablemente murieron muchos animales y los terrenos quedaron cubiertos por las cenizas del volcán, ¿no? Ahí tenemos entonces a la erupción volcánica del volcán Ubinas. Muy bien, listo, chicos. Ahora vayamos a hablar un poquito de prevención, ¿de acuerdo? ¿Cómo prepararnos ante un desastre? Los fenómenos naturales nunca van a dejar de presentarse. Por ello debemos saber qué hacer cada vez que se manifiestan situaciones de peligro y así poder ayudar a los demás. Por ejemplo, Defensa Civil es un organismo estatal encargado de crear y organizar programas de prevención de desastre y de auxilio en caso de emergencias, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace Defensa Civil es dar orientaciones, ayudarnos a cómo prepararnos ante un desastre, ¿correcto? Antes, durante y después. En esta oportunidad vayamos a hablar un poco de sismo, la forma de preparación del sismo. Antes del sismo, ¿qué debemos hacer? Bueno, determinar y señalar los sitios seguros del inmueble, ¿no? Reconocer cuáles son las zonas seguras, lo que hacíamos en los salones, ¿correcto? Con las zonas seguras, ¿no?, ante un sismo. Luego también establecer la dirección a seguir en caso de evacuación. Debemos tener bien claro cuál es el lugar que debemos seguir ante un sismo, ¿sí? Ahora que ya no estamos en las aulas, ¿correcto? Nosotros debemos organizarnos en casita, ¿sí?, con las familias, con nuestros familiares, para poder prepararnos antes de un sismo. Indicar también los sitios de seguridad exterior como parques, jardines y plazuelas, ¿no? Por ahí fuera de las casas, ver cuáles son las zonas de concentración. Y por último, efectuar simulacros de evacuación, ¿no? Esto también es importante. No solamente en los colegios, sino también realizarlo dentro de nuestros hogares. Por ahí también una recomendación es siempre tener lista nuestra mochila de emergencia, ¿correcto? Muy bien. Durante el sismo debemos procurar mantener la calma, evacuar según la dirección establecida, colocarse en los sitios de seguridad, mantenerse alejado de ventanas y lugares donde puedan caer vidrios, ¿sí?, ya que cuando ocurre el sismo, las lunas
empiezan a quebrarse, ¿no? Y los vidrios caen muchas veces y nos pueden ocasionar muchas lesiones. Y por último, no utilizar ascensores, ¿no? Si de repente nos encontramos en un edificio, ¿no? En un piso muy alto, evitar usar los ascensores. Muchas personas han muerto asfixiadas, ¿no? Por usar los ascensores en pleno sismo. ¿Bien? Eso durante el sismo. Y después del sismo, proporcionar los primeros auxilios a aquellas personas quienes los necesiten. Ayudar a retirar escombros, ¿sí? Para poder ver si de repente hay personas aún vivas, ¿sí? No tocar cables eléctricos, ya que el sismo provoca la ruptura y la caída de los postes, ¿no? Y pues, básicamente algunos todavía mantienen el fluido eléctrico, ¿sí? Y bueno, no ingresar a inmuebles deteriorados, ¿no? Básicamente la solidaridad es la que debe prevalecer después del sismo, ¿ok? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.